Hola niños, bienvenidos al día número 10 en el libro de Éxodo. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro, te pido por todas las personas y todos los niños que están leyendo la Biblia conmigo, para que no se les haga aburrido, para que encuentren en ella a Jesús y lo puedan ver mejor y puedan ver cómo se ha revelado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y comenzamos. En los capítulos anteriores vimos sobre las cortinas del tabernáculo, pero yo quiero enfocarme en el velo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en donde solo el gran sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación. Este velo era muy grueso y tenía aproximadamente 10 centímetros de ancho y no dejaba ver nada hacia el interior. Cuando murió Jesús en la cruz, he aquí que el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y esto significa que los que hemos creído en Cristo tenemos la confianza para entrar al lugar santísimo, no por la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, la de Cristo, el cual entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna, y ahora Él es el mediador de un nuevo pacto. Lo veremos mejor en Hebreos. También vimos el altar del incienso, que simboliza las oraciones. También vimos el atrio y la puerta. Ya lo dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Además, Jesús dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Capítulo 28. Y tú allega a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu y de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle, a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional y el efod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro y cardeno, y púrpura y carmesí, y lino torcido, y harán el efod de oro y cardeno, y púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador. Tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 lados y se juntarán, y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, los 6 de sus nombres en la una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos, de obra de escultor de piedra, a modo de grabaduras de sello. Harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Harásle alrededor engastes de oro y pondrás aquellas 2 piezas sobre los hombros del efod. Para piedras de memoria a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor en sus 2 hombros por memoria. Harás pues engastes de oro y 2 cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes. Harás asimismo el racional del juicio, de primorosa obra,
Le has de hacer conforme a la obra del efod de oro y cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo a 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedras, un orden de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Será el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y el tercer orden, un rubí, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe. Estarán engastadas en oro en sus encajes, y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre. Vendrán a ser según las 12 tribus. Harás también el racional cadenetas de anchura de trenzas de oro fino, y harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional, y pondrás las 2 trenzas de oro en los 2 anillos a las 2 puntas del racional, y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes, y las pondrás a los lados del efod en la primera delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a las 2 puntas del racional en su orilla, que está al lado del efod de la parte de dentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 lados del efod, abajo en una parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del efod, y no se aparte el racional del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario para memoria delante del Señor continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante del Señor. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Y harás el manto del efod todo de jacinto, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo en sus orillas harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y oirése su sonido cuando él entrare en el santuario delante del Señor, y cuando saliere, porque no muera. Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, santidad al Señor. Y la pondrás en un cordón de jacinto, y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que haya gracia delante del Señor. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les formarás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes, y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa. Serán desde los lomos hasta los muslos. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo de la congregación, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él.
Y esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la congregación, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del ephod, y el ephod y el racional, y le ceñirás con el cinto del ephod, y pondrás la mitra sobre sus cabezas, y sobre la mitra pondrás la corona santa, y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuego perpetuo, y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo de la congregación, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación, y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño de sobre el hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Empero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro, y su pellejo, y su estiércol. Es expiación. Asimismo tomarás el un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor, y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es una ofrenda quemada al Señor, olor grato, es una ofrenda hecha por fuego al Señor. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre la ternilla de la oreja de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Luego tomarás el carnero, el sebo y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagraciones. También una torta de pan y una hojaldre amasada con aceite, y una lasaña del canastillo de los ázimos presentado al Señor, y lo has de poner todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo becerás agitándolo delante del Señor. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder sobre el altar en una ofrenda quemada, por olor agradable delante del Señor. Es una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que fue inmolado para la de Aarón, y lo mecerás por ofrenda agitada delante del Señor, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado, del carnero de las congregaciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es porción elevada, y será tomada de los hijos de Israel y de sus sacrificios pacíficos, porción de ellos elevada en ofrenda al Señor. Y las vestimentas santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos,
que en su lugar viniere al tabernáculo de la congregación a servir en el santuario, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar del santuario, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de la congregación, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para henchir sus manos, para ser santificados, mas el extranjero no comerá porque es cosa santa. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días expiarás el altar y lo santificarás y será un lugar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día sin intermisión. Ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite molido. Y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino con cada cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor de suavidad. Será una ofrenda hecha por fuego al Señor, y esto será una ofrenda quemada continua por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de la congregación delante del Señor, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de la congregación y el altar santificaré. Asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Bueno, niños, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Bye, bye.